Hemos llegado a la conclusión de nuestra serie en Filipenses capítulo 4. Y hoy vamos a estar en Filipenses verso 14 al 23 en un mensaje que he intitulado Invertir sabiamente. Ahora, mientras hoy terminamos este libro en Filipenses, de verdad en la providencia de Dios hemos llegado al tema del dinero. Y lo mejor de esto es que nadie puede decir, los predicadores solo quieren hablar del dinero. Pues, mira, la belleza de predicación expositiva es que yo voy verso por verso. Yo no elijo el tema del sermón. Las escrituras determinan qué vamos a cubrir cada semana. Y vamos aquí en las palabras de Pablo hoy que él va a enfatizar de verdad tener una inversión eterna. Verás, lo que Pablo desea que la iglesia tenga es un equilibrio cada vez mayor en su relato con lo eterno. Y Pablo dice en el verso 17, que lo vamos a ver en unos minutos, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él habla de un crédito a la cuenta eterna de ellos. Y quiero que de verdad nos fijemos aquí en la terminología financiera que Pablo utiliza en nuestro texto hoy. Porque en el verso 15, que vamos a ver en unos minutos, él habla de dar y recibir. Pero cuando llega al verso 17, él dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, la palabra fruto es una palabra de beneficio, karpos en su lenguaje original, y Pablo utiliza este lenguaje financiero como un inversor, como una metáfora para de verdad promover la inversión espiritual. Y creo que hoy vamos a aprender de este pasaje a lo menos 3 lecciones que se trata con invertir en el reino de Dios. Así que abre tus Biblias conmigo a Filipenses capítulo 4, vamos a ver el verso 14. Dice así, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, 10 años antes que Pablo plantó esta iglesia en Filipos, la iglesia había madurado muy bien en estos 10 años. De hecho, era una iglesia muy generosa. Y justo antes de que Pablo escribiera esta carta, la iglesia de Filipos le había enviado un regalo económico para ayudarlo mientras él estaba en el arresto domicilio en Roma. Por eso leemos en el punto 14, lo que él quiere decir en el verso 14, dice, en participar conmigo en mi tribulación. Aunque Pablo confiaba en la provisión de Dios para sus necesidades, expresó una gratitud de sus lectores por la preocupación por él, ya sea en oración o con ayuda, mientras él dice, ayudamos unos a otros como creyentes, compartimos con otros en tribulación. Así que Pablo está diciendo, gracias por compartir conmigo en tribulación. Mira, por eso aquí en Valley Baptist Español yo digo que los grupos de vida de verdad es una gran parte de nuestra vida como iglesia. Los grupos de vida son lugares donde la gente puede hablar, hacer preguntas, la gente puede orar uno con el otro, conocerse, crecer en amistad. De verdad, los grupos de vida son un lugar donde podemos compartir en nuestras tribulaciones. Y esto es lo que necesitas de verdad para invertir en el reino de Dios. Fíjate lo que dice Pablo aquí en Filipenses capítulo 4, verso 15 al 16. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora, Pablo, lo que está aquí, está recordando a los filipenses la especial amistad y asociación que él y la iglesia han tenido. Y ahora Pablo viajó bastante en su ministerio y menciona que después de plantar la iglesia en Filipos, ellos continuaron ayudándolo en un lugar llamado Tesalónica. Y aunque estuvo haciendo ministerio ahí durante un corto tiempo, los filipenses ayudaron económicamente a Pablo una y otra vez. En otras palabras, esta iglesia de verdad es una iglesia singular. Y Pablo dice que no hubo otra iglesia que se asociara con él en dar y recibir. Ahora bien, tenemos que entender algo aquí. No era una costumbre habitual de Pablo aceptar dinero,
No tenemos tiempo esta mañana, pero si lees 2 de Corintios capítulo 11, verás que probablemente ofendió a la iglesia de Corintia al no aceptar su apoyo. Pero Pablo no está diciendo que los filipenses fueran la única iglesia que lo ayudó en su sufrimiento generosamente en darle. Probablemente está diciendo que los filipenses eran la única iglesia de la que estaba dispuesto a aceptar su ayuda financiera. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué es que él dice esto? Pues mira, no estoy seguro. Lo único que sabemos es que su colaboración era singular de la iglesia y que nos ayuda a reflexionar sobre esta idea de la colaboración y la alianza. Que tú y yo, como miembros aquí en Valley Baptist Español, también tenemos una colaboración y alianza. La razón por la que tú y yo venimos a servir aquí a Valley Baptist Español es porque estamos colaborando para construir el reino de Dios. La razón por la que oramos por los ministerios de esta iglesia es porque estamos colaborando en la construcción del reino de Dios. La razón que tú y yo ofrendamos y diezmamos a Valley Baptist Español es porque deseamos de verdad que los ministerios de esta iglesia sean financiados para construir el reino de Dios. Y ser miembro de una iglesia, en verdad, te conviertes en un colaborador. Y estoy usando esta palabra colaborador porque quiero decir esto. Lamentablemente en los últimos años hay más y más iglesias que ellos van a cobrar una cuota para su membresía, como que si fuéramos Costco o algo así, como que estamos un club. Y yo me imagino que hacen esto porque la verdad es que alrededor del mundo la gente ha perdido el valor que viene cuando nosotros somos fieles a Dios con nuestras finanzas a través del diezmo. Pero ten en cuenta que cobrar por la membresía o esto, de verdad es una mentalidad equivocada. Aquí en Valley Baptist Español, nuestra oración es que tal como nosotros vemos que Dios provee en nuestras vidas, y si tú eres y yo soy miembros de esta iglesia, tú y yo seamos fieles en nuestra generosidad financiera. Y como iglesia, tú y yo trabajamos juntos, tú y yo servimos juntos, y tú y yo también damos juntos. Y lamentablemente, pasa alrededor del mundo. Hay miembros de iglesias que se niegan a servir y también se niegan a dar financieramente en su iglesia local. Hermanos, eso no es colaboración en absoluto, porque para ser colaboradores de verdad implica que tenemos que tener por lo menos 4 cosas. No están en la pantalla, o si está apuntando notas lo puede apuntar. Número 1, compromiso compartido. Número 2, responsabilidad compartida. Número 3, una visión compartida. Y número 4, sacrificio compartido. Somos colaboradores porque juntos compartimos en la misión de equipar a los encontrados y alcanzar a los perdidos. Esto de verdad es un llamado fundamental basado en Efesios capítulo 4, verso 12 y Lucas 19, 10. Donde los líderes de la iglesia forman de verdad y dan herramienta a los creyentes para que crezcan en la fe, de modo de que esos creyentes puedan ir y de verdad compartir el evangelio con otros. Así que como los filipenses trataron su colaboración con Pablo, así es como tú y yo deberemos de verdad pensar en la vida juntos como una iglesia que estamos en una colaboración, una alianza juntos para crecer en Cristo, para crecer el reino de Cristo, para equipar a los encontrados, a los cristianos y para alcanzar a los perdidos, aquellos que no conocen a Cristo. Y hacemos eso a través del programa de discipulado, los grupos de vida, también en la manera que servimos a nuestra comunidad con el evangelio y también ir a viajes misioneros. Ahora, hay algo interesante en estos pasajes porque algunos han sugerido que Pablo se centra mucho en el dinero y además sugiere que está intentando manipular a los filipenses para que le manden más dinero. Pero no es así en absoluto. En mi opinión, Pablo quiere que los filipenses
en cierta manera, redirijan su ofrenda tal vez a otro. Porque mira cómo lo que él dice aquí en Filipenses capítulo 4, verso 18, él dice, pero todo lo he recibido. Y mira lo que dice aquí, y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, estoy bien y tengo abundancia. Pero piensa en la perspectiva de Pablo aquí. Porque mira el verso 17. En el verso 17 dice así, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Mira, Pablo quiere que los filipenses se den cuenta de que fue bueno que le dieran de esta manera. En otras palabras, gracias por darme. Esencialmente Pablo dice, me alegro tanto que me hayas dado, no solo porque me diste, sino porque te preocupas de verdad por construir el reino de Dios. En otras palabras, me estás dando para que lleve el evangelio. Pablo quiere que los filipenses supieran la excelente inversión que había hecho. Ahora déjame decir unas cosas aquí. Creo que para muchos dar financieramente es difícil. Y hay muchas razones. A veces, a menudo, la gente piensa, si no voy a dar el 10%, no voy a dar absolutamente nada. No, hermanos, a veces en la vida se da más del 10%, a veces menos del 10%. También no damos simplemente porque hemos visto iglesias, pastores y líderes abusar de gente y mal, de verdad, usar el dinero en una manera inadecuada. Número 3, simplemente no queremos dar. Vamos a dar todo, pero no dinero. Hay una canción que dice, yo hago todo por amor, pero no voy a hacer eso. Y a veces decimos, yo voy a hacer todo por el Señor mientras que no toque mi billetera. Y número 4, tal vez no somos disciplinados en nuestras propias finanzas y no podemos ser disciplinados en dar lo que le pertenece a Dios. Así que nos resulta difícil invertir en el reino de Dios. Tenemos que pensar en la eternidad y a veces pensamos, la eternidad no está aquí, así que no voy a dar. Y cuando nosotros vivimos en una vida rutina al mismo tiempo, debemos considerar cómo estamos contribuyendo al reino de Dios. Así que Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de los creyentes en Filipenses. Por eso se alegró tanto de ver de que le habían dado. Y él dice esto, porque el fruto que abunde de nuestra cuenta. Aquí está el primer punto para nosotros esta mañana. Reconoce que nuestras inversiones en el reino de Dios son mejores cuando están marcadas por el sacrificio. Mira conmigo de nuevo las palabras de Pablo aquí en el verso 18, Filipenses capítulo 4. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, tenemos que entender algo aquí. Que la iglesia en Filipenses no era una iglesia económicamente rica. De hecho, era una iglesia pobre. Y sin embargo, daban con sacrificio. En otras palabras, esta era una iglesia que daba en una forma sacrificial. Hermanos, mire, cualquiera puede ser generoso cuando tiene mucho, pero no muchos dan cuando les cuesta. Y ahí, en ese momento, es donde se requiere el sacrificio para dar. Jesús también da un ejemplo de esto cuando habla de una mujer que iba a entrar al templo, el tesoro del templo. Mira aquí, Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, para dar un poco de contexto aquí. En la sociedad judía del siglo I, las viudas estaban entre las personas más vulnerables y económicamente desprotegidas.
No tenían derechos legales de herencia sobre la herencia de su marido, y sin un hijo adulto ni un familiar compasivo que las cuidara, con frecuencia caían en una pobreza de verdad extrema. Así que Pablo le habla a los discípulos de esta viuda. Y tal vez cuando Jesús le habla a los discípulos, puedes imaginar a los discípulos rascándose la cabeza y tal vez piensan, ¿ella puso más que ellos? ¿Cómo sabes esto, Jesús? Mira lo que... ¿No viste lo que ha puesto los otros? Mira. Así que Jesús utiliza este contexto para redefinir la generosidad. Dios no mide el tamaño del dinero, sino el tamaño del sacrificio y la condición del corazón. Los ricos daban de sus obras, pero la viuda daba de su sustento, demostrando una dependencia absolutamente de Dios. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. Reconoce que cuando invertimos de forma sacrificial es agradable a Dios. Mira el verso 18 otra vez. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Y Pablo dice que lo que él recibió de los filipenses era una ofrenda de un fragante lindo. Está usando la imagen aquí del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando la gente traía sus ofrendas, en el quema de lo que encendían, lo que resultaba era un olor fragante. Por ejemplo, cuando Noé llevó una ofrenda al altar después del diluvio, el olor agradaba a Dios. Cuando leemos en Efesios capítulo 5, verso 2, la muerte sacrificial de Cristo era un aroma agradable para Dios. Dios ve nuestras ofrendas que vienen con un corazón en sintonía con el suyo, cuando la fragancia es dulce y esa fragancia dulce que le agrada. Aquí está el punto número 3 para nosotros esta mañana. Reconoce que cuando invertimos es Dios quien asume la responsabilidad del retorno. Leamos otra vez el verso 18 al 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplicará todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Él dice que por el dinero tendrán un retorno. Y Dios va a proveer todas las necesidades de los filipenses, según las riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Ahora, por favor, tienes que entender algo. Entiende que esto no es una promesa que si tú das $10, el Señor te va a dar 100. Y algunos predicadores dicen esas cosas. Porque si tu motivación es dar solo para recibir, entonces creo que no has entendido el punto. Nosotros damos por amor a Cristo y su pueblo. Y recuerda lo que dijo Pablo antes en el verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo habla de cómo su inversión en el reino de Dios dará un retorno. Ahora, quiero decir esto. Tristemente existe una perversión en el mensaje cristiano, a lo que nosotros llamamos el evangelio de la prosperidad. Y el evangelio de la prosperidad sugiere que Dios quiere que todos sean ricos, que todos sean saludables, que Dios no quiere que tú pases por ningún momento difícil. Y tú vas a ser rico y saludable, pero solo si tú das tu dinero a la iglesia. Esto es lo que la gente predica, es falso. Es una doctrina muy dañina, porque ellos creen que si tú no estás sano o rico, es tu culpa porque no estás dando dinero a la iglesia a la que ellos te están diciendo que tú des. Hermanos, eso es un evangelio falso. Una cosa que debemos aprender de la carta de los Filipenses es que la vida cristiana es una vida llena de sufrimiento. Hermanos, tenemos que entender algo. Que una de las marcas de un pastor es que no tenga amor al
dinero. Si miras a un pastor que ama el dinero, ten cuidado. Porque quiero decirte esto, tú no puedes comprar las bendiciones de Dios. Hermanos, aún en nuestro caminar con Cristo va a haber sufrimiento. La vida no es necesariamente un camino fácil siempre. Dios nunca promete que nos va a hacer ricos económicamente. Pero Pablo les dice a los filipenses que cuando dan sacrificalmente, Dios les promete proveer todas sus necesidades según las riquezas en Cristo Jesús, en la gloria de Jesús. Y aquí, mira, los comentaristas sugieren que cuando Pablo dice que Dios proveerá toda la necesidad, no solo se refiere a las necesidades materiales o económicas. A la luz de lo que Pablo ha mencionado en toda la carta, Pablo habla de todo el espectro de necesidades, desde lo material hasta lo espiritual. Y Dios proveerá toda necesidad, pues, si es conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, si no confías lo que Pablo dice sobre las inversiones, ¿por qué no miramos o escuchamos sobre lo que Jesús dice? Porque hubo una ocasión en la que Jesús habla con Pedro en Lucas capítulo 18. Mira aquí conmigo el verso 28 al 30. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre, hermano o hermana, hijo por el reino de Dios, o que haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. En otras palabras, Dios asume la responsabilidad de regresar en esta vida o en la siguiente cuando nosotros invertimos sacrificalmente. Invertimos nuestro dinero, invertimos nuestro tiempo, invertimos también nuestros dones. Es de verdad un muy buen retorno en nuestra inversión. Bueno, hemos llegado aquí donde Pablo concluye la carta. Mira Filipenses capítulo 4, verso 20 al 23, dice así: Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Saludo a todos los santos en Cristo, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, piensa esto, Pablo puede estar en prisión y César puede abordar su condena, pero el poder del Evangelio está penetrando en la casa de César. Ahora, tú y yo nunca sabemos qué hará Dios cuando damos sacrificalmente o lo obedecemos sacrificalmente y qué va a traer a la de verdad edificación de su reino. Si invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo y trabajamos de verdad al trabajo del Evangelio, puede ser que tú y yo nos vamos a sorprender quién estará esperando a las puertas del cielo. Y Pablo ha enseñado muchos a los filipenses y por extensión a nosotros mucho en esta carta. Nos ha enseñado a abrazar la unidad en la iglesia, a cuidar contra la desunidad en la iglesia, vivir con los valores de la eternidad en mente, en otras palabras, pensar no solo en esta vida, pero en la que viene, invertir no solo en esta vida, pero en la que viene, vivir también comprometidos a la oración. Pero quiere también asegurarse de que entendamos que todas estas cosas no son fines últimos en sí mismas. El resultado, cuando vivimos en estos principios de vida que Pablo da, no simplemente que nos beneficiamos en esta vida, sino que también la vida que es vivida en ese compromiso trae gloria a Dios. ¿Ese no es el objetivo principal de nosotros como cristianos? Que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestras palabras reflejen a Cristo y que con nuestra vida que refleja a Cristo, nosotros con nuestra boca compartimos el Evangelio
a otra gente. Hermanos, a veces la gente comparte el Evangelio, pero su vida refleja otra cosa. Hablas de la alegría que Dios tiene, pero no vives en alegría. Hablas de cómo Dios ha cambiado tu vida, pero de verdad no ha cambiado nada. Así que no solo invertimos en el tiempo en la iglesia, pero también debemos invertir en la vida, de nuestra vida. Que nuestra relación de Cristo refleje en todas las áreas de nuestra vida, para que cuando nosotros prediquemos el mensaje de Cristo, no hay nada en nuestra vida que alguien pueda decir, pero mira, ahora yo no estoy diciendo que debe ser perfecto, porque nadie lo es, pero también sí estoy diciendo que una vida comprometida a Cristo no se puede esconder. Mira, el versículo 20 no está en la pantalla, pero dice, el Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Y mientras vivimos nuestra fe cristiana, recuerda el versículo 23, Filipenses 4:23, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, mi única pregunta es, ¿has recibido tú la gracia del Señor Jesucristo? Porque la Biblia dice que la única manera que tú y yo podemos recibir esa gracia es por fe. Es entregando nuestras vidas a Cristo. Y Pablo de verdad nos enseñó en esta carta a cómo encontrar gozo en medio del sufrimiento. Que vale la pena sufrir para Cristo. Que vale la pena vivir para Cristo. Y que vale la pena invertir en el reino de Dios. Así que, hermanos, mi oración es que este libro no solo fue otra predicación que oíste, pero que de verdad te dio las herramientas, como un espejo también, para ver cómo está tu vida. Y también te dio lo que necesites para vivir para Cristo. Inclinamos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por tu amor siempre. Danos la fortaleza en tiempos de dificultad, la guianza en tiempos donde nos sentimos completamente perdidos. Pero también, Señor, ayúdanos a vivir con gozo en tiempos buenos y en tiempos de tribulación. Señor, te damos gracias por las palabras que tú inspiraste que Pablo escribiera a esta iglesia de Filipenses y por extensión a nosotros. Sabiendo, Señor, que todo lo podemos soportar porque eres tú, Cristo, que nos fortalece. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.